Bueno, pues ahora estamos platicando con Johnny Gerber. Me da muchísimo gusto. Yo no tenía gusto de conocerlo. ¿Cómo estás, Johnny? Bien, gracias. El programa me encanta. Encantado. Oye, un señor guapísimo, además, te lo digo respetuosísimamente. Y además es enorme. Yo le doy como al codo. Pero no, qué gusto saludarte. Gracias. Y te digo por qué noto mucho lo de tu tamaño. Porque tú corriste coches. Así es. Fuiste un corredor de coches. Y con ese tamaño, wow. Porque luego uno ve que los pilotos son chiquititos para caber. Obviamente, el piloto pequeño es más aceptado en el vehículo, porque los vehículos los tienen que hacer, y más en los Fórmula, más en los coches Fórmula, que son coches monoplazas, donde el piloto, pues entre más pequeño sea, más le pueden acomodar todo el tamaño del coche, etcétera. Has de haber batallado un poquito, ¿ok? Un poquito, pero sin embargo, hoy los pilotos que están corriendo, hay varios de 1.85, 1.86, hay varios pilotos altos que ahí andan corriendo en la Fórmula 1. Oye, pero yo te tengo que presentar como el único mexicano que ha sido campeón mundial de la Fórmula Ford. Es correcto. Qué bonito suena eso. Sí, suena bonito. A ver, cuéntanos. Fíjate ¿En que qué consiste la Fórmula Ford? Es una historia bastante interesante, porque yo desde pequeño me fasciné de los coches de carreras. Entonces mi padre nos llevaba a las carreras panamericanas, que bueno, esas carreras panamericanas de los 50, del 54, 55, yo tenía 4 o 5 años. Entonces, pero yo me quedaba impresionado y venían las figuras más importantes y los equipos más importantes del mundo a tomar participación en esos eventos. ¿Te acuerdas de los 5 años? Yo me acuerdo bien de varios pilotos, varios automóviles. Ya traía yo una pasión, yo creo que nací con eso. Y yo decía que siempre iba a ser piloto de automóviles de carreras, pero no se me dio hasta que me fui a Europa. Yo ya había ido a Europa, al instituto, allá en Suiza, de internado, de chavo, porque pues para aprender idiomas pero ya de grande hago una escuela técnica, me fui al British Columbia Institute of Technology en Vancouver y estudié una carrera corta de hotelería. Y me gustaba también esa parte de la hotelería, por lo cual nos fuimos a Suiza, mi hermano y yo, y nos inscribimos en la École de Hotelería, ahí en Lausanne. Estando ahí en Lausanne, nos juntamos con unos amigos de México y ellos habían alquilado un chalet en Crans, Montana, Crans-sur-Sierre, y ahí nos fuimos a esquiar. Y la esquiada se volvió, bueno, yo ya sabía esquiar desde chico y era también una de mis pasiones. Y estando esquiando, conocí a un personaje, Max, el cual me invitó a ir a Inglaterra. Yo platicaba con todo el mundo que las carreras de coches, etc. Y él me invitó a ir a Inglaterra, donde me iba a presentar a un amigo suyo de nombre Ron Dennis. Ron Dennis resulta que, bueno, es una figura impresionante en las carreras. Él fue el que hizo McLaren y con él estuvo Ayrton Senna manejando el Fórmula 1. Todo el éxito de Ayrton Senna lo tuvo con Ron Dennis. Pero bueno, llegué, me presentó a Ron Dennis. Ron Dennis tampoco era alguien tan famoso en esa época. Te estoy hablando de 1971. Y me dijo Ron Dennis, yo te voy a presentar con unos amigos míos que tienen un equipo de Fórmula Ford, y me invitaron a ir a hacer una prueba a Silverstone. Y bueno... ¿Pero tú ya corres amateur o qué? No, yo había corrido go-karts y eso aquí en México, pero... ¿Como aficionado? Muy aficionado. Fíjate nomás. Y ya cuando llego allá y me prestan el Fórmula Ford, estuvo padrísimo, porque yo me subí al coche y dije, no, esto es lo que, claro, por eso lo he soñado toda la vida. Y di aproximadamente unas 6 vueltas y se acabó la gasolina. Por allá atrás de la pista. Ay, dije, qué coraje me dio, qué mala suerte. Obviamente viene el vehículo de rescate, una camioneta, para surtir otra vez combustible al coche, lo que tú quieras, y jalarlo otra vez a los pits. Y estos cuates vienen como que caminando, se bajan de la camioneta y están así,
como alarmados. Les dije, no pasó nada, se acabó. Yo diciendo, no rompí el coche ni nada, espérate. No, y venían a felicitarme porque se quedaron sorprendidos que había yo roto el récord de pista para el Fórmula 1. Entonces, de inmediato me dijeron, no, pues quedas contratado, vete a correr con nosotros. Quedas contratado, Y ya, y total, de ahí conocí a otra persona que fue mi primer patrocinador, que eran unos griegos navieros con empresas ahí en Londres, y me dan para correr el Fórmula 4, pero me dejan a mí prácticamente solo, y yo hago el equipo y lo dirijo, y me hago, tengo otro piloto, un australiano que se llama Buzz Buzzaglo, y hacemos, él ya tenía más tiempo allá, entonces él ya traía algo de conocimientos, los cuales a mí me hubiera costado más trabajo, y nos integramos, y a fin de año la Ford hace un evento que se llama la Final del Mundo, la Copa Mundial de la Final del Mundo, en la cual invitan a participar a los pilotos, como la Fórmula Ford se corría en todo el mundo, entonces invitaron a los dos alemanes que quedaron en primero y en segundo de su campeonato, a los italianos, a los argentinos, a los canadienses, a los ingleses, 19 países. Sin embargo, no existía la Fórmula Ford en México. Entonces, hablo con un señor que en ese entonces él era el presidente de la parte deportiva de Ford Motor Company, que tenía su base allá en Inglaterra. Tenía su base, había Ford Motor Company deportiva en Estados Unidos y Ford Motor Company deportiva en Europa. Este señor se llamaba, ya falleció, Walter Hayes. Y yo fui a hablar con él y dije, yo quiero que me inviten a participar porque yo ya gané un campeonato aquí en Inglaterra y no hay nadie que vaya a venir de México. Y me dijeron, claro, lo único que necesitamos, que en aquel entonces pues era lo que existía, es un Telex de la Ford de México nominándote a ti como su piloto. Bueno, eso fue que llegué, fui a ver al presidente de la Ford de México y como que decía, no, pero es que nosotros no podemos patrocinar. Decía, no, a ver, señor, yo tengo mi equipo, mi coche, tengo todo. Lo único que necesito, y si quiere yo lo pago. O sea, ya tenía lo difícil. Lo que cueste mandar un Telex. Yo lo único que le pido es que usted me nomine y mire, aquí le traje fotos y revistas y todo eso. Total, ya lo entendió y lo hizo. Usted me nomine. Y bueno, sí. Tuve yo era bueno, con humildad te lo digo, yo era muy bueno, y fui y les gané a todos ahí en Brands Hatch. Y de ahí me contrató el señor Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone fue hasta hace poco el dueño de la Fórmula 1. Tenía un equipo que se llamaba Brabham. Y bueno, corrí con él en la Fórmula 3. Nos fue bien con la mala suerte de que él traía un contrato con las llantas Goodyear y las Firestone eran las buenas. Y yo era el único con las Goodyear, hasta que la Goodyear un día no pudo traerlas a la pista y les gané allí en Silverstone, precisamente. Afecta, porque entiendo que después tú fuiste aparte distribuidor de llantas, ¿no? O sea, así que es muy duro al neumático. Pero, ¿qué tanto cuenta? Porque uno como espectador, y más mujer que no estamos tan inmersas en el tema, bueno, algunas sí, pues ahora sí que el coche, porque yo veo que hay grandes pilotos que siempre se están quejando que no ganan la carrera por el coche, o por el motor, o por el neumático, cuenta muchísimo. Acuérdate que aquí el tema es, no digas ni siquiera décimas de segundo, milésimas. Hoy se pelean por milésimas de segundo. Es un pedacito de un segundo que tú dices, ¿cómo es posible? Porque así califican, etcétera. Y obviamente el neumático ya en los coches tiene mucho que ver, porque de diferentes tipos de neumático que te ofrecen, hay unos que pueden ser hasta un segundo y medio más rápido por vuelta que otro. Sin embargo, la vida del neumático más suave, que tiene más adherencia, se desgasta mucho más rápido. Y el piloto y todo el equipo, quiero entender el crew, porque ustedes deciden en qué momento te paras a que te cambien las llantas, ¿no? Exacto. Bueno, mira, hoy en día, ya bueno, en mi época de los 70s, eso era otro tema, pero hoy en día, por ejemplo, el equipo de Mercedes o el de Renault o el de Ferrari, ellos van 140 gentes a la pista y tienen
otras 1.500 personas atrás, trabajando, ¿no? Y viendo datos del coche. Ahora trae toda la tecnología del coche, les va diciendo a qué temperatura va esto, a qué temperatura va el otro, qué tanto esfuerzo le están dando, etcétera. Entonces, ya la tecnología tiene mucho que ver, que antes no era así. Oye, lo que siempre ha sido una constante es el dinero, ¿verdad? O sea, si no hay suficiente lana para patrocinios, y además quien te crea, quien te compre, y ¿de dónde brincas allá no seguirle? Entiendo que fue un tema también de patrocinio, ¿no? Un tema importantísimo. O sea, de muchos. A mí me tocó, desgraciadamente, la muerte de Pedro Rodríguez en 1971, en Alemania, que fue un fin de semana a correr un Ferrari, y pues en realidad no tenía nada que hacer ahí, sino le hablaron y dijeron, oye Pedro, vete a correr este coche. Él estaba en su mejor época, en su mejor momento, era uno, y yo lo reconozco como el más grande piloto mexicano que hemos tenido. ¿Más que de su hermano? Mucho más. Sí. Ricardo duró muy poquito, rápido, pero Pedro llegó a escalar a un nivel donde era alabado por todos los aficionados europeos de la Fórmula 1. ¿Crees que eso mismo fue lo que le costó la vida? O sea, esa garra que tenía, que se arriesgó de más. Pues yo creo que más bien fue a correr un coche que yo creo que no estaba tan bien preparado, era una carrera de interserie, no era, pero pues lo fue a hacer porque de eso se vivía en esa época. Entonces así era la cuestión, y le tocó en la época de los 70s, muchos pilotos se mataron, muchos amigos míos fallecieron. Bueno, y no había los niveles de seguridad que hay ahora. ¿Sí? No lo sabía. A mí me tocó estar en Rouen, en Francia, una pista que se utilizaba parte de la carretera y un poquito de pista, y estar esperando para salir a calificar, y no salíamos, pero yo le pregunté, nadie nos decía nada. Y había fallecido un gran piloto escocés que iba también en ascenso en un Fórmula 2, Jerry Birrell, que se había metido por abajo del riel y falleció ahí. Entonces lo que estaban quitando todo eso para que saliéramos nosotros, pero los accidentes así era de alto riesgo. Bueno, y siguen siendo, ya apenas murió este muchacho, ¿no? Ese sí fue un accidente. Sí, los accidentes que ha habido hoy en día son verdaderamente... Híjole, sí, como ya inevitable, porque no puede ser, ¿no? O sea, dices, no puede ser. Pero antes, ahora ya he visto los coches, cómo sale el coche disparando y se despedaza y se voltean y todo, y el piloto sale caminando. Entonces, sí, los coches, hay mucha seguridad hoy en día. Sí. Oye, estamos platicando con Johnny Gerber, ahorita vamos a regresar porque tengo muchas cosas que preguntarte. Claro.